Creo que empezamos ya. Ya está. Somos muy puntuales, ya está, ya comenzó la grabación. Ok, ok. Buenos días con todos, bienvenidos a nombre del Instituto de la Familia Empresaria Peruana y la FEP. Hoy vamos a conversar con un tema de gran importancia para las empresas familiares. Nuestro conversatorio es sobre la importancia de contar con una definición oficial de empresa familiar, propuesta que hizo el ILAFEP y que ha sido recogida en el proyecto de ley 6648-2023, presentado por el señor congresista Carlos Anderson, que nos acompaña hoy día. ILAFEP es una asociación sin fines de lucro, bastante joven, que integra profesionales de diversas especialidades con un solo objetivo, el desarrollo de la empresa familiar. En marzo pasado cumplimos nuestro primer año y la verdad que seguimos trabajando comprometidos con poner las mejores prácticas al servicio de las empresas familiares y de las familias empresarias para ayudarlas en su profesionalización y con ello contribuir al desarrollo de nuestro país. Somos el capítulo Perú del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, ILAEF, presente también hoy. Natalia Christensen, presidenta del ILAEF. Favor, si pudieras comentarnos brevemente sobre el instituto. Bien, el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, el ILAEF, es una asociación que se crea en el año 2013, desde su fundación en la Argentina, con un socio protector como el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Fue desarrollando a los siguientes, acompañando y promoviendo también desde esta asociación el desarrollo de los distintos institutos en la región. Así fue el origen del Instituto Paraguayo de la Empresa Familiar, después el instituto que hoy está figurando en Ecuador, que es ALIEF. Después fue el nacimiento de Colombia, el ICOEF, el capítulo de México, el CIBAEF, en Panamá, el Instituto de Familias Empresarias Panameñas, y en Perú es el último capítulo que se ha incorporado y que celebramos que ustedes estén desarrollándolo con tanto vigor, con tanto compromiso. Y nuestra visión y realmente por lo que promovemos es por incidir en políticas públicas, por desarrollar un ecosistema que unido favorezca la promoción y el desarrollo y el reconocimiento de la importancia que tiene la empresa familiar en todos los países y para la región. El ILAEF lo que hace es brindar servicio a sus capítulos, y sus capítulos son los que trabajan en cada uno de los territorios. Así que muchísimas gracias, Lucía, por darme lugar a que pueda expresar este compromiso que asumimos de manera asociativa. Gracias, Nati. Empezamos presentando a nuestro panel. Jesús Casado Navarro Grau, experto en empresa familiar, secretario general del European Family Businesses y director general adjunto del Instituto de la Empresa Familiar de España. Señor congresista Carlos Anderson, congresista de la República del Perú por el periodo 2021-2025, socio de Europa Partners y presidente del Instituto del Futuro. Natalia Christensen, socia fundadora de la consultora EFE, consultora de empresa familiar certificada, presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar IADEF y presidenta del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar ILAEF. Jordi Tarragona, consejero de familias empresarias, conferenciante y autor de varios libros que vemos en la pantalla. Roland Leininger, socio fundador de Focus Consultores Familias Empresarias Pro, docente de la Cátedra de Empresas Familiares en la Universidad de San,
consultor de empresas familiares certificado, presidente del ILAFEP. Julia Velarde Susoni, fundadora, CEO de Velarde Susones Consultores, docente y miembro del consejo directivo del ILAFEP. Empezamos entonces. ¿Faltas tú o faltas tú? No, yo me presento luego. Empezamos nuevo. Entramos nosotros. En agosto del 2023, iniciamos desde el ILAFEP una serie de conversatorios mensuales con la participación de consultores y consejeros internacionales para hablar sobre diversos temas de interés de las empresas familiares. En septiembre nosotros conversamos sobre la propuesta de definición de empresa familiar, propuesta que hicimos en el marco de la resolución del Parlamento Europeo del año 2015. Una de las recomendaciones es contar con una definición concreta, sencilla, que vincule jurídicamente en la región. Jesús, ¿podrías comentarnos sobre la importancia de contar con una definición oficial de empresa familiar y cuál es la experiencia en la Unión Europea en estos últimos 9 años? Pues muchísimas gracias por invitarme a participar. Lo cierto es que cuando nosotros empezamos a crear el European Family Businesses en la Unión Europea, nadie conocía el término de empresa familiar. Lo único que se conocía es el concepto de PYME, de pequeña y mediana empresa, que es una categoría que se fundamenta en la talla, pero no tiene nada que ver con la estructura de propiedad de la empresa. Y en ese sentido, pues quisimos pues comenzar a que hubiese un reconocimiento de una categoría distinta de empresa como empresa familiar. Cuando empezamos a ir allá, evidentemente, la mayor parte de los políticos y decisores de las políticas públicas no conocían cuál era el concepto y, por tanto, estábamos continuamente teniendo que explicar desde el principio pues, en qué consistía, ¿no? Finalmente, después de varios años, fue en 2 o 3 años cuando ya empezamos a promover la idea en la Comisión Europea de crear un grupo de expertos, poco parecido a esto que estáis haciendo vosotros, que aglutinó a expertos de los 27 países miembros, uno por cada uno de los países y un conjunto de académicos, para simplemente compartir las mejores prácticas y tener, bueno, una discusión sobre empresa familiar. Esto comenzó en el año 2008 y promovido por la Comisión y facilitado por la Comisión. Y uno de los resultados de este estudio fue la creación y el acuerdo de tener una definición. Y de hecho ese mismo grupo encargó a una consultora externa, a Camille Fortune, un análisis muy detallado que siempre les puedo compartir. Y sobre ese análisis, que duró más de un año, que fueron por cada uno de los países de la Unión Europea preguntando bueno, pues cuál era la percepción de la empresa familiar, si hubiese alguna definición, etcétera, pues se llegó a un acuerdo que estuvo basado en una propuesta de definición que nosotros, que European Family Businesses hizo en su momento, que a su vez estaba fundamentada en una definición que ya habían creado los finlandeses en un grupo de trabajo 3 años antes, con el objetivo realmente de fomentar el estudio de la empresa familiar en Finlandia, ¿no? Esa es la definición actual en la Comisión Europea, que veo que es diferente a la que ustedes están promoviendo y está muy bien. Pero quizá lo más importante es cuando tú quieres promover una política pública, no puede haber un reconocimiento de tu peso específico si no hay primero una serie de datos fehacientes que demuestren el peso de esa categoría que quieres promover. Y sin definición era imposible contar con datos. Por tanto, una vez que acordamos esa definición, muchos países en sus respectivas oficinas estadísticas oficiales fueron incorporando o esa misma definición o una modificación parecida y comenzaron a tener estudios del peso de la empresa familiar en cada uno de sus países.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea desarrolló unos estudios piloto que fueron financiados por la propia Comisión y ayudaron también a generalizar el uso de esa definición que había sido comúnmente acordada. Por tanto, y sin extenderme mucho más, si queremos tener una influencia en un país o en una región sobre el peso de la empresa familiar, es fundamental definirla, porque eso dará pie a estudios que tengan un fundamento académico sostenible y sin ello, pues la verdad es que realmente estábamos basándonos previamente en estimaciones de estudios con una base estadística muy poco fiable. Eso ayudó muchísimo a nuestro reconocimiento y, de hecho, después de ese estudio, esa propuesta de la Comisión Europea en el 2009, fue el que nos ayudó a promover el Own Initiative Report, ese reporte del Parlamento Europeo que Lucía has comentado, que se produjo en 2015 y que sentó las bases de un reconocimiento mucho más público de nuestra importancia y de nuestro peso específico. Excelente. Roland, en este entorno, ¿cuál es la situación de la empresa familiar en el Perú? Y si pudieras compartir la propuesta de definición recogida en el proyecto de ley 6648. Eso voy a hacer ahorita. Lo primero que hay que reconocer, y es para poder ver la tema de definición, nos inspiramos mucho en lo que ya ha hecho la Unión Europea, pero primero conceptualmente entender que hay que definir eso y qué es una empresa familiar. Y en una empresa, llamémoslo así, no familiar, se mezclan siempre dos espacios, ¿no? El espacio de propiedad y el espacio de gestión, ¿no? Y sin embargo, en la empresa familiar hay un elemento adicional que es la familia. Y bueno, pero dentro de esto hay pues miles de combinaciones. Y lo que nosotros pusimos fueron 3 criterios para poder encontrar una definición y no quisimos utilizar ningún porcentaje ni nada, ni tamaño de empresa, ni porcentaje de participación, porque yo puedo tener el 10% de una empresa y controlarla, o si es que al otro lado tengo 90% de accionariado difundido, ¿no? Y en otros casos no es así. Entonces pusimos 3 condiciones. Lo primero es que la familia, a través del X porcentaje de acciones que pueda tener, tiene la capacidad de controlar la empresa, ¿no? La propiedad, ¿no? En otras palabras, tiene un peso relevante en la junta de accionistas. El segundo elemento es que al menos un miembro de la familia participa, ya sea en órganos de gobierno o de gestión, ¿no? Es decir, que no es solamente que ellos están digamos, en la bolsa de valores, ¿no? Sino que también hay alguien de ellos, de la familia, dentro de los órganos de gobierno del organismo. Y el tercer elemento que consideramos que también era muy importante, y aunque tiene ciertos elementos de subjetividad, es la vocación de continuidad. Es decir, la familia quiere continuar, quieren seguir siendo. Y esto es importante. Hoy día cada vez más uno encuentra a veces familias que son chicas, que los hijos tienen otros sueños, tienen otra manera de ver las cosas, y no hay una vocación. Eso se ve cada vez con más frecuencia, ¿no? Tanto aquí como en otros países, ¿no? Comenzando porque también a veces, si ya lo vemos de una manera un poco más grande y más de desarrollo antropológico, incluso ya hay cada vez más definir qué cosa es una familia, y las familias tradicionales, papá, mamá, hijos, se convierten por familias constituidas, ¿cómo se llama? Armadas, que tienen forma de expresarse de una manera diferente. Entonces, pero estos son los 3 elementos y eso lo pusimos nosotros en el proyecto de ley, en la propuesta que pusimos y que ya tiene número asignado. Anderson ahora nos podrá contar un poco más sobre esto, y recoge estos 3 elementos. Uno, que uno más familias tienen control de la propiedad y por lo tanto controlan las principales decisiones de la empresa. 2, al menos un miembro participa en la gestión, en la gerencia o en el directorio, un órgano de gobierno. Y tercero, hay una
una fuerte vocación de continuidad para que esto continúe y siga en la siguiente generación. Y eso lo definimos. Y cuando me preguntaste antes, Lucía, ¿qué pienso respecto a la situación de hoy día en el Perú? El problema es que muchas empresas familiares no se reconocen a sí mismas como familiares, no se dan cuenta que son familiares. Entonces, otro día estaba con una familia donde efectivamente no tienen el control pleno, un par de hijos trabajan en la empresa y el resto de familiares no intervienen y no se sentían dueños de la empresa. Entonces no habían generado un sentido de propiedad. Y parte de las cosas que hay que hacer, ¿no? Bueno, parte de lo que estoy trabajando. Básicamente eso. Sí. Gracias. Ay, gracias, Lorna. Natalia, en este entorno, en este contexto conversado ya, ¿cuál es la situación de la empresa familiar en Latinoamérica? ¿Cómo ves que podría aportar, contar con una definición en cada uno de nuestros países y cuál es el rol del ILAFEP y la EF en este aspecto? Bueno, primero hablemos del contexto. A ver, como bien planteaba y coincido plenamente en lo que decía Jesús en el desarrollo que se hizo europeo, nosotros en la América Latina tenemos escasa información estadística. Ahí se han hecho algunos estudios, pero muy parcializados y con poca, de alguna manera, de baja muestra frente a lo que nosotros estimamos que es una realidad palpable, porque vamos caminando por la calle y hablando con las familias, como bien decía Roland, con las personas, y sabemos, nosotros con un conocimiento sabemos que son empresas familiares y ellas muchas veces ni se identifican de tal manera. Pero por ponerlo en datos, 3 de cada 4 empresas son de tipología familiar, de empresa familiar. Para ponerlo en datos del PIB o del Producto Interior Bruto de los países, está en un rango de que aportan al 70-90%. Y para ponerlo en rango de la contribución al empleo, que es importantísimo también para nuestro desarrollo social y económico, están en un rango en América Latina entre un 50 y un 80%. En cada país varía un poco de América Latina, pero esos son los rasgos. Pero si la gravitación de la empresa familiar en lo que es generación de empleo, riqueza, desarrollo cultural y social, en lo que es producción, innovación, capacidades de empleabilidad de toda su sociedad, ¿cómo paradójicamente, siendo tan importante, es tan escaso el conocimiento que se tiene de su particularidad respecto de cómo es su funcionamiento interno, cuáles son sus características, cuáles son las estructuras y los modelos de gestión más apropiados que favorezcan su desarrollo y su continuidad? Esto es realmente donde me parece que forma parte de un primer alerta al contexto. Segundo punto, me parece importante de estudios que se fueron haciendo, y más reciente, por ahí en el 2023, surgió un estudio de América del Sur en el cual habla del dimensionamiento que tienen este tipo de empresas en comparación con otros países o otras regiones del mundo. Y realmente algo que me parece que nosotros tenemos que dar cuenta, porque esta parte es importante de nuestro contexto, las empresas familiares en América del Sur son un 51% de dimensión muy pequeña, de menos de 50 colaboradores. Y después el otro 49% es obviamente que va creciendo en tamaño de empresa. Y realmente también lo tenemos que nosotros evaluar como un aspecto que la dimensión hace a las capacidades de competitividad de la empresa y de la empresa familiar. Y lo cual nosotros como países también tenemos que evaluar que esto está amenazando o es una amenaza en el sentido de que hay una excesiva dependencia de esta categoría de empresas familiares a que los ciclos económicos de nuestros países realmente la afecten. Con lo cual, este es un dato que a mí me parece importantísimo.
Otro dato que me parece también que tenemos que prestar atención y que hago guiño con la definición que hacía Roland, respecto de, hay una parte de la información que hoy tenemos del contexto de la empresa familiar en América Latina, es que no solamente es una empresa. Lo que estamos viendo que las familias empresarias en el devenir de su evolución y de su desarrollo en el tiempo, arman multinegocios, generan grupos empresariales, porque también ese es un recurso en el contexto de manejar los negocios, que ha dado lugar a resolver determinadas cuestiones, con lo cual hacen estructuras para sostenerse mejor en su competitividad frente al contexto en el que operan. Pero muchas veces, si nosotros estamos hablando que en América del Sur hay más o menos un 37% de que tienen multinegocios y un 63% que tienen un único negocio, lo que sí debemos hacer es que administren esa complejidad como familia también, porque administran grupos empresariales. Y el riesgo de impacto de que les vaya mal y que no continúen porque la familia se fragmenta es mucho mayor para nuestros países. Entonces, un poco a la segunda parte de la pregunta, lo que nosotros tenemos que hacer fundamentalmente como instituciones de este ecosistema comprometidas con el desarrollo de este tipo de empresas es, uno, lo que estamos haciendo, hacer que todos los actores de la sociedad tomen conciencia. Segundo, unirnos para generar las muestras y las bases de datos y las estadísticas y los estudios que realmente nos permitan tener argumentaciones para la creación de políticas públicas. Y crear una definición es la base de todo esto. Nosotros tenemos que definirla para poder realmente generar un entendimiento conjunto, compartido de qué estamos hablando cuando hablamos de empresa familiar, qué es lo que la empresa familiar va a necesitar y con datos estadísticos vamos a poder realmente avanzar con las políticas públicas. Así que bueno, muchísimas gracias. Muy claro, no tiene claro. Jordi, en tu rol como consejero de familias empresarias en Europa, ¿consideras tú que aporta contar con una definición de empresa familiar? Venga, pero en primer lugar, agradeceros el honor de compartir esta mesa virtual para hablar. Advertiros también que todo lo que diga son opiniones subjetivas sometidas a mejor criterio, ¿eh? Por tanto, todo lo que diga es una opinión personal, no una certeza. Dicho esto, también decir que estoy de acuerdo con Natalia, lo que ha venido a decir de que hay que diferenciar empresa familiar y familia empresaria, que es una evolución más allá. Y de acuerdo también con Roland de la importancia del sentimiento, ¿vale? Como expondré a continuación. Dicho esto, por descontado que es necesaria la definición de empresa familiar. ¿Esa tiene que ser legal o no? Bueno, pues podemos, digamos, en España no hay definición legal de empresa familiar más allá de la empresa familiar a efectos fiscales, que tiene una serie de requisitos de actividad económica, porcentaje de propiedad, a título individual o de un grupo familiar, dirección efectiva y porcentaje de propiedad, perdón, de ingresos que no sean de capital. También un poco tangencialmente en la ley, en un Real Decreto Ley que regula la publicidad de los protocolos familiares, se dice simplemente que debe haber vínculo familiar entre los otorgantes, sin definir ni qué vínculo es, ni qué amplitud, ni nada más. Por lo tanto, legal hay solo la fiscal. Académicas, como todos ustedes saben, hay muchas definiciones académicas, suelen exigir mayoría de porcentaje de propiedad y que algún miembro de la familia esté en la dirección efectiva. A mi personal entender, la mejor definición de empresa familiar es la de empresa en la cual una familia tiene capacidad de influir en la estrategia del negocio y voluntad de continuar haciéndolo. Bien, efectuar una definición legal o académica que sea restrictiva o sea, que fije muchos criterios numéricos de cumplimiento, tiene, para mi entender, dos posibles problemas que veo en la práctica. Uno es
cuando se fija porcentaje de propiedad. ¿Qué ocurre? A medida que pasan las generaciones, hay más miembros en la familia, tal vez más propietarios y el capital se diluye. ¿Qué nos ocurre en España? Pues que la familia empresaria en este momento más antigua, los Osborne, son 330 socios de la quinta, sexta y séptima generación y no cumplen los requisitos fiscales de empresa familiar, ¿no? Lo cual, a efectos en España que hay impuestos de sucesiones, no tienen beneficio, lo cual incentivaría de alguna forma a su venta. Por otro lado, exigir que un miembro de la familia tenga la dirección efectiva del negocio tiene el posible inconveniente, digo posible, de dificultar la externalización de la dirección. Por descontado que un familiar puede ser un gran profesional, y muchos lo son, pero a medida que pasan las generaciones, puede haber más desconocimiento y se dificulta incorporar externos. ¿Y qué ocurre? Que un familiar puede ser muy bueno, pero probablemente estadísticamente tal vez no sea el mejor. Además, si está en la dirección, tiene un posible conflicto de intereses como propietario y directivo o con otros socios. Y por descontado, para la empresa hay que tener en cuenta que es más fácil despedir a un no familiar que a un familiar, ¿vale? Por tanto, eso es un requisito importante a tener en cuenta. Incluso en las empresas de gran tamaño, a medida que crece la empresa y la generación, puede ser conveniente no ya que la dirección, sino que el gobierno esté externalizado de la familia, en manos de independientes o de dominicales profesionales. Ese es un punto de vista. Y ello no significa necesariamente que la familia abdique del control, porque es mentira. La familia no tiene por qué estar en la dirección ni en el gobierno para controlar la empresa, porque la familia, la propiedad puede decidir el tipo de empresa familiar que quieren ser, de trabajo, de dirección, de inversión, el tipo de estructura de gobierno que quieren, administradores únicos, consejo, el tipo de estrategia de comunicación que quieren, de qué se informa, cuándo y cómo. La estrategia de negocio la decide la propiedad. La propiedad es quien decide si quiere riesgo, seguridad o liquidez, dónde está y cómoda. Por lo tanto, la propiedad es quien ha de decidir los niveles de endeudamiento, la diversificación o el crecimiento. El gobierno decidirá una siguiente fase y la dirección pilotará el día a día, ¿no? Pero hay la confusión de estrategia con dirección operativa puede ser también, desde mi punto de vista, como consultoría peligroso. Finalmente, decir que el concepto de familia, como un poco apuntado me parece también Ronald, el de familia en Europa, no sé en Sudamérica, pero el de familia, el de matrimonio, incluso el de sexo se está evolucionando y no siempre para bien, ¿eh? Podría decirse que hoy en día lo que prima más que la realidad objetiva es el sentimiento, ¿no? Y si eso ocurre cuando hablamos de familia, de matrimonio o de sexo, oiga, pues cuando hablamos de empresa familiar, también lo más importante no es el cumplimiento de unos requisitos objetivos, sino de un sentimiento de pertenencia y de deseo de continuidad. Venga, todo esto no quita que desde el punto de vista legal, no de la consultoría, yo creo que es bueno que haya una definición de empresa familiar para poder efectuar políticas de fomento y protección de unas empresas que son en todos los países del mundo la inmensa mayoría del tejido económico y que suelen ser de pequeña y baja dimensión. Y con esto acabaría mi respuesta. No sé si clarificadora o no. No, me parece súper interesante, sobre todo porque tú has dejado claro que creo que es el mensaje para romper tantos mitos de empresa familiar, pues que empresa familiar hay de todo tamaño y cada empresa y etapa en la que se encuentra tiene sus propias particularidades. A mí me encanta ver siempre el índice EY que construye todos los años sobre las 500 empresas familiares más grandes del mundo. En estas empresas es clarísimo que a pesar de que tienen participación accionaria promedio 60%, 70%, la familia controla desde la propiedad, pero controla a través de la dirección y de la gestión, que la familia es la que toma las decisiones sobre la cultura, sobre la toma de decisiones relevantes sobre la estrategia. Y cuando tú bajas al directorio, en la mayoría, 1 de cada 5 directores son de la familia, los demás son independientes.
No necesitas tener la mayoría de la familia sentada tomando dirección. Y en la gerencia, la mitad de las empresas tienen a un miembro del CEO, obviamente, al mejor profesional, porque acá lo que se busca es que la empresa sea rentable y competitiva, ¿cierto? Así que muchísimas gracias por tu reflexión, Jordi. Julia, ¿y tú desde la consultoría en Perú, cómo crees que aportaría el tener una eh, definición oficial de empresa familiar? Mira, desde la consultoría y desde la docencia, que son las dos cosas que hago sobre empresas familiares, yo veo importante tener una definición. ¿Por qué? Porque tenemos un tema de políticas públicas, ¿no? En el Perú no hay data. En paz, yo he hecho mi tesis de doctorado y buscando data, no hay data de cuántas empresas familiares son. Igual a lo que decía hace un momento Natalia, más o menos se estima que en el Perú, sobre todo las empresas que están poco más grandes, cada familia tiene 3 empresas, ¿no? Más o menos se estima con datas de ya hace algún tiempo, de un proyecto que justo Roland también estuvo ahí con el BID, ¿no? Donde hablamos que el 80% de las empresas familiares en el Perú, que las empresas del Perú son familiares, pero son estimaciones, ¿no? Más no tenemos certezas. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo estableces políticas públicas? ¿Cómo estableces, por ejemplo, apoyo para que tengan una mejor gobernanza, ¿no? Para que puedan acceder con esa mejor gobernanza a créditos más baratos, ¿no? Porque nuestro país es un país de emprendedores donde tenemos, la gran mayoría son micros y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, tenía que ponernos en la situación del Perú, que es muy diferente a la situación europea, ¿no? Que donde las empresas tienen mucho más tiempo, más abiertas, más grandes, ¿no? Sí, es cierto, tenemos grupos empresarios grandes, pero la gran mayoría está por el tema de micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Lo que hacemos con ellas, la idea es construir, que crezcan y que de empresa familiar se conviertan en familia empresaria. Pero ¿cómo apoyarlos, no? Si no se distingue entre un emprendimiento que es básicamente por un tema de supervivencia y una empresa familiar. Mira, ayer en la clase de Gobierno Corporativo y Empresas Familiares que está dictando con los chicos de pregrado, una estudiante me preguntaba, profesora, no sé si podemos hacer el trabajo en esta empresa porque no sé si es familiar o no, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no sabes si es familiar o no? Bueno, es que está el fundador, pero no trabaja el hijo, ¿no? Pero le digo, ¿y trabaja la esposa? Bueno, trabajan unos tíos que son unos tíos, pero que no tienen propiedad. Pero ya está el fundador trabajando, ¿no? Y le digo, ¿y este fundador tiene vocación de que continúe o no continúe la empresa, ¿no? Porque podría ser un emprendimiento que le hicieron por necesidad económica y que, bueno, la tienen allí y luego de un tiempo va a desaparecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa segunda parte, ¿no? La voluntad de continuar, ¿no? Sobre todo para empresas peruanas donde sabemos que tenemos muchísimos emprendimientos que se abren todos los años y muchos cierran todos los años, ¿no? Entonces, tener una definición más clara nos va a permitir apoyar a las empresas familiares del país para que puedan crecer, ¿no? Y que puedan convertirse en familias empresarias, ¿no? Y que generen mayor riqueza para el país, ¿no? Esa es mi opinión al respecto, Lucía. Gracias, Julia, muy claro. Señor congresista Anderson. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mil disculpas por la tardanza, pero la verdad No, es no, que no, no se Anthony, preocupe, el lujo es que nos acompaña. Muchísimas gracias. no, con todo gusto, con todo No, gusto. lo que le pedía que nos comente sobre el proyecto de ley, Sí, cómo es que esto ha sido por presentado. supuesto. Y antes de ponerle una pequeña PPT, que creo que organiza bien los conceptos, quería contarles una pequeña, casi como anécdota, acerca de la importancia de definir conceptos. Resulta que estuve haciendo una investigación sobre el costo de la corrupción, ¿no? Y me encontré con una serie de datos, ¿no? Que el costo de la corrupción a nivel mundial es 5%, que más o menos el 10% es lo que se lava de dinero en países como el Perú y una serie de cosas, ¿no? Y
Y en eso llego a un artículo muy interesante, fascinante realmente, que lo que hace es hacer el rastreo de dónde vienen esos conceptos, de dónde vienen esos datos. Y encuentra que en su gran mayoría no tienen una fuente, que son básicamente casi como conventional wisdom, ¿no? Como sabiduría convencional, cosas que la gente dice y repite y lo escribe, pero que no tiene una fuente en particular. Y al final el gran problema es, bueno, pero ¿qué significa el costo de la corrupción? O sea, ¿cómo defines tú el costo de la corrupción? Por ejemplo, la Contraloría tiene una definición un poco extraña porque califica como costo de la corrupción lo que vendría a ser realmente el monto involucrado en toda la corrupción, ¿sí? Así que yo escribí un artículo de esa naturaleza y esto lo digo porque si uno no sabe, no tiene claridad en el concepto, no lo puede medir bien. Y si no lo puedes medir bien, entonces no puedes desarrollar políticas públicas, por ejemplo, para hacer lo que acaba de decir la doctora Julia Velarde, que me encantaba la frase, ¿no? Que es cómo convertimos a empresarios familiares, ¿no es cierto? Mejor dicho, a empresas familiares en empresarios de familia, familias empresarias, mejor dicho, familias que realmente ayuden a crear valor para la sociedad, ¿no? Yo creo que no hay nada más valioso que una empresa que uno cuida con amor porque pertenece, porque es un activo de la familia, ¿no? He tenido una larga trayectoria, digamos, como banquero de inversión y siempre encontré que trabajar con familias era un elemento totalmente diferenciado. La otra anécdota que voy a contar, para simplemente establecer la importancia de tener un concepto claro sobre el tema de empresas familiares, es el siguiente. Aquí en el Congreso se han dado una serie de beneficios tributarios, ¿ya? Bajo generalidades. Dice, vamos a beneficiar a las empresas MIPE, ¿no? ¿Pero qué es empresa MIPE? Por ejemplo, cuando se habló de darle beneficios a los restaurantes, dicen, ¿no? Que tenemos que beneficiar al pequeño, ¿no? Que tiene su cevichería, que esto, que el otro. Pero cuando uno va al detalle del proyecto de ley, que fue lo que yo hice, ¿no? Que dice, bueno, de acuerdo con la definición del decreto ley, no sé cuánto, ¿verdad? Y resulta pues que esto beneficiaba hasta restaurantes, entre comillas, o negocios de bares y restaurantes que vendieran $660,000 mensuales. Entonces uno dice, perdón, ¿me entiende lo que le quiero decir? Como una definición, digamos, no muy clara, permite entonces, o mejor dicho, distorsiona lo que de repente era una buena intención del legislador, ¿no? O deja, digamos, espacios para prebendas de todo tipo, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es fundamental empezar por tener una buena definición de lo que constituye empresa familiar para después medirla a través del INEI y después empezar a pensar, ¿no? En políticas públicas que efectivamente logren esa transición, porque en la medida que tengamos un país con empresas familiares, pues que uno pueda hacer el rastreo de generaciones, ¿no es cierto? Miremos a una de las empresas más valiosas del mundo, Toyota. Toyota finalmente es una empresa familiar, ¿no? ¿O me equivoco? Ford, Sara, bueno, todo el imperio Sara. Estamos hablando de empresas realmente gigantescas, ¿no? Entonces, la estructura de propiedad familiar, más bien, creo que le da mucha continuidad. La más valiosa del mundo, ahora que me acuerdo es LVMH, ¿no es cierto? También es una empresa de carácter familiar. Así que si me permiten, puedo poner esta presentación simplemente para rápidamente poner los conceptos, porque a las 10 toca el timbre y tengo que estar abajo en el pleno, ¿no es cierto? Entonces, directamente, ¿en qué consiste el proyecto de ley, ¿no? que establece la definición de empresa familiar? Bueno, el proyecto busca, como dije, establecer la definición de empresa familiar, así como establecer criterios que permitan su identificación como base para la recolección de datos oficiales, porque efectivamente el INEI habla de generalidades. Yo he visto tantos datos diferentes. El BID, igual, los organismos internacionales repiten los datos, digamos, sinuosos que existen aquí en el Perú. Entonces, creo yo que sería un buen encargo para el INEI. ¿Cuál es la finalidad del proyecto?
de ley que establece esa definición, bueno, pues la finalidad es establecer medidas que permitan abordar de manera efectiva los problemas que enfrentan las empresas familiares peruanas, así como para el desarrollo de políticas de alcance general y creación de instrumentos que impulsen el crecimiento sostenido de estas unidades económicas. Y aquí voy a lo siguiente, planteamiento del problema, ¿no? Como decía, no existe una definición específica, el BID dice 80% de las empresas peruanas, nosotros hemos tratado de buscar a ver exactamente cómo sabe que son 80%, cuando alguien tiene una certeza de ese punto dice, bueno, a ver, enséñame la estadística, no existe, ¿no? Contribuye a cerca del 40% del PBI nacional, hay mucha muerte, por supuesto, en una altísima tasa, digamos, de fallecimiento de empresas porque no hemos logrado, digamos, justamente desarrollar políticas públicas que equiparen, ¿no? el interés, el amor por generar una empresa con las calidades, digamos, que se requieren para asegurar el éxito de las mismas, ¿no? Ahora, las empresas familiares, pues, suelen tener un fuerte compromiso social y son una fuerte fuente, importante fuente de empresa, de empleo local. Siguiente. Entonces, cómo pensamos que sería una buena definición? Y lo escuchaba al profesor Jordi Tarragona y creo que va a estar contento con esta definición porque básicamente repite alguna de las cosas que usted acaba de decir. La empresa familiar es aquella entidad económica en la que la propiedad y la gestión operativa o estratégica están en control de uno o varios integrantes de la o las familias fundadoras o adquirientes y cuya intención es preservar el control y la propiedad a lo largo de las generaciones. Ese aspecto último es vital, ¿no? Porque si no serían simplemente inversionistas y no empresarios. Siguiente, los criterios. Aquí están los tres que mencionaba el profesor Tarragona, ¿no? Uno, que una o más familias tienen el control de la propiedad. Y el control lo puedes tener no solamente porque tienes más del 50%, puedes tener una acción dorada, ¿no? Puedes tener una serie de esquemas, digamos, que te permitan tener el control. Y el control no necesariamente equivale, digamos, a mayoría, digamos, accionaria, aunque normalmente es así. Segundo, al menos un integrante de la familia que tiene el control de la propiedad participa en la gestión, en la gerencia o como miembro del directorio. Porque si no es así, si no hay una participación, entonces son inversionistas finales, ¿no? Y no empresarios. En caso de existir este órgano de gobierno. Tercero, la familia que tiene el control de la propiedad, como he señalado, tiene una fuerte vocación de continuidad a la siguiente generación familiar, ¿no? No sé si me equivoco, señor Tarragona, pero creo que son los tres elementos que usted mencionó. Bueno. Correcto, sí. Perfecto. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque no es fácil simplemente tocarle la puerta al INEI y decirle, necesito que nos ayudes a recortar información estadística acerca de las empresas familiares peruanas. Voy a decir, bueno, pero ¿y cómo defino la unidad? ¿No? O sea, ¿cómo sé qué es lo que voy a medir? Necesito una definición. Así que creo que esto va a ser muy útil para que en la próxima encuesta nacional, grandes, medianas y pequeñas empresas podamos nosotros también contar con un mejor entendimiento, ¿no?, del verdadero significado de las empresas familiares en el Perú. Nosotros, en el Congreso, ¿no? Digamos, los congresistas serios, tratamos de hacer un análisis costo-beneficio de los proyectos de ley. Normalmente yo me río cuando alguien me dice, bueno, no tiene costo y tiene todo beneficio, porque normalmente siempre hay algún tipo de costo. Evidentemente, en este caso, va a haber seguramente un costo pues, operativo, pero la verdad es que ese costo operativo del INEI, digamos, palidece frente a los beneficios de contar con una buena definición de empresa familiar y con datos firmes, sólidos, que permitan a la academia, que permitan a las empresas familiares entenderse mejor y nos permita a los legisladores, ¿no?, legislar en favor de lo que yo considero que es realmente, digamos, la piel fundamental de la economía nacional. Muchísimas gracias. Eso es lo que hemos trabajado y yo lo que necesito ahora es empujarla aquí. Necesito que ustedes me ayuden a empujarlo porque, como ustedes saben, el Congreso de la República a veces
está más interesado en verse al ombligo y desarrollar temas que son de su absoluto interés y no necesariamente escuchan cosas que son importantes para la sociedad y para el buen manejo, digamos, del país. Así que en la medida que ustedes, cada uno desde sus ámbitos, puedan ayudarnos a poner un poco de presión a la comisión para que dictamine y después para poder tener una aprobación masiva, digamos, de este proyecto de ley, pues yo como autor de la ley se lo voy a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias, señor congresista. Para empezar, este video se está grabando, este conversatorio, para que usted lo pueda compartir con todos los miembros de la comisión y sus equipos de trabajo, porque creo que aquí hay varias miradas, ¿no? Desde la mirada de Jesús Casado, que es el promotor, a través del Family Business, European Family Businesses y de su rol en el Parlamento Europeo, que es el que trae esta realidad y que impulsa este proyecto en 28 estados, ¿no? En toda una región. Jesús, esta misma línea, cuéntanos, ¿qué políticas públicas se han impulsado en el marco de la resolución y que se pueda contar con una definición oficial? Sí, Lucía, si me permites, me gustaría comentar un poco en función de los comentarios que se han hecho, porque creo que es importante. Cuando nosotros propusimos o empezamos a proponer diferentes definiciones a la Comisión Europea, tuvimos que darnos cuenta de que hay dos tipos de definición. Una definición ideal, que podría estar muy bien desde el punto de vista académico, y otra definición, que es una definición la adecuada para que se pueda medir con el objetivo de tener políticas públicas. Varios de ustedes han hablado de sentimientos y de una emoción. Yo les reto a que con la definición que quieren proponer actualmente vayan al INEI y comprueben si con la definición simplemente de tener control sin fijar ningún tipo de porcentaje, ni siquiera aproximado, el INEI puede llegar a medir eso. Les reto a que puedan llegar a medir el sentimiento de continuidad o la vocación sólida de continuidad. Porque puede que se encuentren con la dificultad de que el INEI, con su gran voluntad, pueda intentar medir esa definición teóricamente perfecta, pero si no es medible, no va a servir para los objetivos que quieren conseguir. Tenía que decirlo porque creo que es importante. Sí, señor Anderson, me encantaría saber su opinión. Sí, por supuesto, claro. A ver, mira, evidentemente un proyecto de ley no puede abarcarlo todo, uno. Dos, lo más inteligente justamente es con la definición, sentarte con el INEI y desarrollar exactamente los Eso es. parámetros que van a tener para medirlo, porque dije, lo acabo de señalar, hay diferentes formas de controlar, ¿no? Estamos hablando de que en el Perú hay muchísimas empresas familiares que no tienen una organización, digamos, como tal. Sencillamente está el papá, está la mamá. Entonces, vamos a tener que desarrollar, digamos, encuestas operacionales, Claro, ¿no? Que reflejen esta definición general. Perfecto. O sea que hay que ir luego a la letra pequeña y a concretar. Sí, perdón. Claro. Comentario, Jordi, adicional. Nosotros en el censo del 2017 se trató un tema novísimo, que era cómo es que cada miembro de la familia se definía desde el punto de vista de etnia, ¿no? Entonces, el consultor, el miembro que estaba, el encuestador, no tenía un patrón para saber, pues, qué etnia era uno en función, pues, atributos físicos, atributos culturales. La pregunta era, ¿tú cómo te consideras? ¿Bajo qué etnia? Entonces, nosotros lo que estamos acá apostando en Perú es que este tema que lo estamos abordando para enseñar, no sabes la cantidad de actividades que estamos haciendo a los niveles bajos, emprendedores, microempresarios, universidades. Cuando el encuestador se siente con la familia, le decir, ok, usted se considera empresa familiar, hay estos tres criterios. ¿Usted se considera? Esa es la respuesta válida, porque entrar en el porcentaje, ¿a partir de qué momento el porcentaje deja de Sin definir una duda. empresa como Claro. no? En cambio, Sí. la autodefinición que funcionó con la etnia, perfectamente puede funcionar acá, ¿no?
sin duda. Y para nosotros esa era la pregunta más válida, pero eso requiere que para una población de 22 millones de empresas en la Unión Europea tienes que hacer un esfuerzo estadístico enorme. Y en un momento dado se quisieron adoptar parámetros estadísticos que permitían una medición más fácil de esas 22 millones de empresas sin tener que hacer una muestra significativa preguntando a cientos de miles o incluso algún millón si se consideraban o no. Es un tema ya pragmático. Pero desde el punto de vista de una validación, la mejor pregunta es, ¿tú te consideras empresa familiar o no? Sin duda, sin duda. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué políticas públicas se han desarrollado? Para nosotros quizá la más importante fue una recomendación del Consejo Europeo que se llamaba sobre transferencia de negocios, en las que apoyó una serie de exenciones legislativas y sobre todo fiscales a la hora de la transición generacional. Entonces eso produjo en cascada que muchos Estados miembros comenzasen a dar exenciones cuando la empresa se trasladaba de una generación a otra dentro de la familia para en vez de pagar, que en aquella época era el 40% de media en cada uno de los países miembros, pues llegasen a pagar entre el 5 y el 10 y a veces una exención total, ¿no? Esa es una política muy importante. Otras han sido proyectos educativos para poder gestionar y facilitar el conocimiento de los retos de esa transición generacional. Se han concedido subvenciones para incluso proyectos de consultoría. En España hubo una época, ya no, pero se daban subvenciones en ciertas comunidades autónomas para pagar el 50% de un proyecto inicial de consultoría y el otro 50% lo tenía que pagar la empresa, lo que facilitaba que muchas empresas pudiesen comenzar ese proceso. Es decir, ha ayudado a que muchas políticas bueno, pues empiecen a desarrollarse y a tener en mente el bienestar de la empresa familiar y el afrontar los retos que estas empresas tienen de forma particular. Buenísimo. Roland, ¿y tú qué destacas de la definición considerando el entorno de la empresa familiar peruana? Bueno, yo creo que lo primero, la definición nos ayuda también a autorreconocernos. Yo creo que en el Perú hay muchas empresas familiares, como dije en una intervención anterior, es que no nos autorreconocemos. Desde el señor que tiene la bodega en la esquina hasta la gran empresa, ¿no? Hay toda clase de empresas y que no se reconocen a sí mismas y por lo tanto no reconocen también la necesidad de aplicar una serie de, digamos, de buenas prácticas propias de una empresa familiar, ¿no? Y yo me encuentro muchas veces con unas personas que tienen una empresa familiar, pero no se dan cuenta que tienen una empresa familiar y por lo tanto siguen reglas que la academia nos enseña sobre finanzas, sobre gestión, sobre una serie de cosas, pero la academia hoy día no nos enseña sobre buenas prácticas, salvo algunas excepciones. Ahí Julia hace un gran trabajo ahí en la Universidad de Lima, salvo algunas pocas excepciones, de cuáles son esas buenas prácticas que hay que tener, ¿no? Y así como aprendemos buenas prácticas de gestión, comercio, TI, también hay buenas prácticas para el tema de la empresa familiar. Porque en buena cuenta, la razón de la continuidad de la empresa familiar no es solamente dejar un legado, sino también es ayudar a seguir construyendo patrimonio, ¿no? Para que la siguiente generación no parta de cero, parte de un patrimonio ya existente y le ayuda a seguirlo construyendo. Y por lo tanto estamos generando mayor patrimonio, mayor capital económico y capital social dentro de nuestro país. Y no que cada cambio de generación es hoja cero, vuelve a comenzar. Entonces yo creo que en ese sentido es algo muy importante en nuestra realidad y en la realidad de todos los países. Listo. Y Natalia, mirando la región, tener una definición de empresa familiar, ¿cómo es que el sector público puede tener un rol activo en promover a este importante segmento? ¿Qué considera? A mí lo que me gustaría es, primero, antes de dar un poco mi opinión en esto, es recoger algo que también se mencionó previamente entre los expositores.
Yo creo que hay algo que uno lo va viendo a medida que, que toca a la empresa familiar, que la va reconociendo en su evolución y en cómo respira, cómo vive. Se mencionaba que la empresa es uno de los principales activos que tiene la familia, pero también se da a la inversa. La familia es uno de los principales activos que tiene la empresa. Y en esto de lo que hablábamos, de que cuando decimos, bueno, así como está, la vendo y se la paso a otros propietarios, a veces también ahí las cosas dicen, bueno, pero ¿qué es lo que estás pasando? Porque hay mucho de ese control que está en la definición de la propiedad, que está en realidad, está muy encorazado de ventajas competitivas que le da ese negocio, por lo que el negocio respira y vive y hace. Entonces, me parecía que generar esa mirada, para mí es un tema muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente coincido con lo que dice Jesús, ¿no? Esto de después a los hechos prácticos hay que ver otras cosas para lo cual nos tenemos que usar la definición. Pero a los hechos pragmáticos de cómo vemos que hay que después actuar en programas de políticas públicas o políticas mixtas, privadas y públicas, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, algo que un poco yendo a la pregunta es, nosotros en la Argentina y en otros países, incluso acá en nuestro webinar hoy está José Betancourt, que es quien está a cargo de la dirección de investigación por parte del ILAEF. Nosotros lo que buscamos es que en cada país la investigación se desarrolle. Y ahí hay un primer desafío, porque hay las primeras restricciones con las que nos encontramos institucionalmente como un tercer sector. Bueno, ¿a quién le golpeamos la puerta para investigar, para estudiar? Al sector público. Bueno, si el INE aprueba este proyecto de ley y avanza, nosotros también desde el Honorable Consejo de Diputados de la Argentina tenemos un proyecto de ley en el cual también estamos buscando se apruebe que el INDEC, nuestro organismo de estadístico, establezca un sistema y recurrencia en la investigación, haga el estudio y después lo pueda continuar para identificar a la empresa familiar. Pero también tenemos que no quedarnos en esta instancia, y sí, ahí también refuerzo el mensaje, tenemos que unir a todos los actores del ecosistema para hacer esta gran labor de coincidir en la definición y de trabajar juntos para proyectos de impulso de esta disciplina y de esta promoción de que pongamos todos como locomotora a la empresa familiar para el desarrollo de nuestros países. Entonces, nosotros fundamentalmente desde el ILAEF buscamos acceder o lograr el acercamiento con organismos internacionales, pero también buscamos que a través de cada uno de los capítulos se logren todos los acercamientos a todos los actores, la academia, los medios, los gremios, las asociaciones empresariales, los consejos o colegios profesionales, las entidades financieras, o sea, los grupos empresariales que son internacionales y que muchas veces en su cadena de valor también tienen mucha familia empresaria a través de concesionarios o redes de cadena de valor. Entonces, me parece que es parte de tener una definición, de proponerse una visión y un plan de acción, es también una gran labor nuestra unir a todos los actores en este proyecto y comprometerlos. Nosotros en la Argentina, solamente agregar esto, sí hemos creado un poco, tal vez también un poco siguiendo de una manera muy humilde lo que pudimos hacer en América Latina, que es dista mucho de lo europeo, pero intentamos un poco seguir ese ejemplo, o ese buen ejemplo. En la Argentina nosotros tenemos una comisión de políticas públicas, entonces expertos, no solamente expertos de empresa familiar, sino expertos en varias otras disciplinas, como la fiscal, la jurídica, la legislativa, formamos parte de esta comisión y reiteradamente buscamos traernos a ver iniciativas de cómo hacemos para activar esto.
Otra cosa que hemos puesto en marcha, tanto en el IADEF como en el ILAEF, es algo que le llamamos Casa Abierta. Casa Abierta es un espacio que hemos creado para intercambiar miradas. Lo mismo que estamos haciendo hoy de repente con distintos, en este webinar, es co-crear a partir de miradas y posiciones que tenemos para poder movilizar a través de las conversaciones acción, sumar ideas y sumar iniciativas y avanzar. Y bueno, y de alguna manera esto es lo que venimos haciendo y nos está dando un buen resultado. Excelente, Nati. Y la verdad que nuestro instituto, el ILAFEP, se inspira fuertemente en el IADEF y en los esfuerzos que ustedes están desarrollando desde hace más de 10 años, 12 años, ¿no? Sí. Jordi, en esto que acaba de mencionar tan valioso, Natalia, de la importancia de agrupar a los diferentes actores en el impulso de la empresa familiar, ¿cómo es en España, que nos llevan bastantes años de diferencia en el impulso de este sector? El rol del sector privado, el rol de los gremios, de la academia, de las instituciones financieras en haber impulsado el desarrollo de la empresa familiar. ¿Qué nos comentas? Venga, antes de responder a tu pregunta, algunas cosas que me he anotado. Una información de radiografía. Cuando habláis de Europa, Europa es muy grande, no es lo mismo Noruega que España, ¿eh? O sea, hay muchas diferencias. Digamos que en España, según el Instituto de Empresa Familiar Español, las empresas familiares son el 78% de las empresas, generan el 68% del PIB y el 58% del empleo privado. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, lo digo de memoria, pero no es exacto por tanto, pero sí como aproximado, radiografía de las empresas en España. 85% son microempresas de menos de 5 empleados. ¿No? O sea, ojo que el tejido empresarial español básicamente son, entre comillas, autoempleo con ayudantes. Aproximadamente un 10% son pequeñas empresas, entre 10 y 50 empleados, un 4% medianas, entre 51 y 250, y un 1% de 250. No me cojáis el dato exacto, pero no me equivoco mucho, lo estoy diciendo de memoria. Esta es la radiografía, el bosquejo, de un poco para también tenerlo comparativamente si es útil, aunque se pueda aportar con detalle. Otro comentario que me apuntaba respecto a la definición que plantea el congresista. Claro, ya es cierto el tema que nos ha salido. Una cosa es la definición objetiva y la definición subjetiva. ¿Vale? Claro, lo subjetivo es lo que cuenta para la consultoría, es lo subjetivo. Si hago consultoría fiscal o mercantil, para temas legales, medir temas más objetivos. ¿Vale? Y claro, cuando se pide cuando la definición pone una o más familias tienen el control, pregunta. Definamos qué es familia. ¿Dónde empieza y acaba familia? Dos cuñados no sanguíneos, entre ellos, ¿son familia o no? ¿No? En España, a efectos fiscales, dos primos no son familia, ¿eh? Definamos qué es familia. Claro, si lo hacemos muy amplio, muy restrictivo, simplemente como reflexión, ¿qué es control? ¿No? El control, ¿cómo lo definimos? Como porcentaje de acciones, no, simplemente como reflexión, saber que la definición puede ser la subjetiva, que es realmente la importante para el consultor, y la objetiva, que puede ser la necesaria para estadística. No lo sé. Venga, dicho esto, intentando contestar a la pregunta que me hacías. Venga, yo creo que el sector privado no tiene como rol la promoción del ecosistema de la empresa familiar, sino la creación de riqueza, la satisfacción de los clientes, proveedores, consumidores, accionistas y de la sociedad, ¿no? Dicho esto, sí que las empresas procuran tener relaciones con empresas lo más profesionalizadas posibles, sean familiares o no. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que las relaciones sean claras, a que haya más efectividad y eficiencia y, por tanto, ayuda a que las empresas pervivan más tiempo. Bien, ¿y cómo sabemos que una empresa familiar es profesional o no? Por indicadores, hay algunos indicadores como podrían ser el tipo de órganos de gobierno que tienen y quién los integra. La presencia de directivos y
consejeros no familiares puede ser otro indicador. La existencia de la constitución del protocolo familiar puede ser otro indicador. La existencia de un plan estratégico formal con sus presupuestos de la empresa y también de la familia. Eso puede ser un indicador. Hombre, los bancos no te regalan el dinero por ello, ¿no? Pero ni te bajan el tipo de interés seguramente, si no tienes el patrimonio que responda. Pero sí que un banco a una empresa con un plan estratégico, con un consejo de administración, con un protocolo familiar, le puede dar más fiabilidad inicialmente que una empresa que no lo tenga. Bueno, dicho esto, no, digamos, por tanto, si yo creo que desde el punto de vista de la consultoría no hace falta tener una definición de empresa familiar, sí que es bueno tenerla a nivel legal porque puede ayudar, ¿no? Tener una definición de empresa familiar puede ayudar a desarrollar políticas y acciones de apoyo a la empresa familiar por parte de la administración y de asociaciones. Puede ayudar en el ámbito financiero, puede ayudar a que las empresas se asocien entre ellas, sean conscientes de que son empresas familiares, ¿no? Y aprendan unas de otras a compartir experiencias e inquietudes. Y desde luego, para que los negocios funcionen y la economía funcione, es muy bueno tener una radiografía y un censo de las empresas y su tipología, de tamaños, propiedad y demás. ¿Por qué? Porque sin ello das palos de ciego. Clarísimo. Julia, mirando Perú, con toda esta reflexión que nos ha acompañado Jordi, ¿cómo ves tú desde tu rol en la academia la poder aportar en el desarrollo de las familias empresarias, que podamos tener una definición clara de empresa familiar que pueda romper muchos mitos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, desde el rol de la academia nosotros tenemos que generar conocimiento, ¿cierto? Y tenemos que investigar. Es más, justo yo soy parte del comité de investigación de la carrera donde dicto y con dos colegas más hemos presentado y hemos ganado un concurso de investigación para ver el tema del rol del directorio en empresas familiares, ¿no? Pero otra vez la pregunta es, ¿qué son empresas familiares? ¿No es cierto? Entonces, eh, las vamos a definir conforme nosotros desde la academia definimos para poder buscar nuestra población de estudio, pero no necesariamente es lo que, digamos, vamos a abarcar a todas, ¿no? Entonces, es complicado establecer estudios que finalmente nos digan cómo está, por ejemplo, yendo el Perú al respecto, ¿no? Cuando no tienes una definición clara que son empresas familiares, ¿no? Entonces, nosotros, en mi rol de docente, también de consultora, como dice Jordi, como consultora, no nos interesa mucho, o sea, es una empresa familiar o no es familiar, porque de la experiencia ahí las vamos identificando, ¿no? Pero ya desde un rol, digamos, docente, creo que sí es muy importante tenerlo establecido. Mira, la universidad donde yo enseño es la Universidad de Lima, ¿no? Para los que están en el extranjero, es una universidad que fue fundada inicialmente por empresarios, ¿no? Fue fundada hace 62 años y el patronato en su momento eran empresarios. Entonces, trabajamos mucho el rol empresarial. Es una universidad donde la gran mayoría de gerentes del país salen de la Universidad de Lima, y no lo decimos no yo, sino las estadísticas, ¿no? Y en ese momento tenemos muchos chicos que son hijos de empresarios. Entonces, para nosotros, tener una definición muy clara de lo que es empresa familiar, ¿no? Y también chicos que quieren hacer su emprendimiento, y de que esta empresa familiar se pueda convertir en una familia empresaria para que puedan acoger los emprendimientos de estos jóvenes, es bien importante, ¿no? Porque hay chicos que nos dicen, mira profesora, pero es que a mí no me interesa seguir el rumbo de mi familia. Pero la pregunta es, ¿qué visión tiene tu familia? ¿Tu familia quiere ser una familia empresaria? ¿No? Entonces, dentro de esta visión de familia empresaria, que primero me reconozco como empresa familiar y después quiero convertirme en una familia empresaria, sí te puedo acoger en ese parámetro, ¿no? Para que sigan generando riqueza, porque como decíamos, finalmente el rol de las empresas es generar riqueza, ¿no? Pero
si solamente me veo con un pequeño emprendimiento y me voy de la familia porque no estoy de acuerdo con, digamos, de repente con el rubro que está en la generación anterior, que estoy rompiendo ese vínculo y en lugar de estar bajo un paraguas, estoy empezando otra vez como si no tuviera nada, ¿no? Entonces, es tener establecido qué es una empresa familiar, ¿no? Quiénes controlan que esta empresa familiar se pueda convertir en una familia empresaria, ¿no? Que pueda otorgar este impulso a esas nuevas generaciones que tienen probablemente ideas distintas, es bien importante, ¿no? Si no, de verdad que vamos a decir, no, bueno, las nuevas generaciones quieren entrar con el tema de básicamente, de las nuevas tecnologías y las otras desaparecen, ¿no? Y es empezar de cero. Y el Perú tiene cifras similares a lo que decía Jordi en cuanto a cuál es nuestra composición, ¿no? Nosotros, el 0,5% es gran empresa, ¿no? El 95-96% es micro y pequeña empresa, la diferencia son medianas, ¿no? Entonces, igual tenemos que trabajar, tener muy bien establecido qué son y ayudarlas a profesionalizarse. Solamente quería terminar, ¿no? Hace algún tiempo acá en el Perú hubo un programa que fue bastante bueno, pero no fue un programa que vino desde el sector público, ¿no? Sino vino desde el Banco Interamericano de Desarrollo, que también se trabajó en Argentina, ¿no? Para ayudar a la profesionalización de las empresas familiares, ¿no? Entonces, lo ideal sería que sí, a través de políticas públicas se estableciera, como en algún momento nos estaban comentando que se ha hecho en Europa, ¿no? Apoyos a estas empresas familiares para que puedan, a través de consultores especializados, irse profesionalizando, ¿no? Irse profesionalizando para que puedan crecer y finalmente generar riqueza no solamente para las empresas, sino para el país, ¿no? Gracias, Julia. Un breve comentario, porque en mi vinculación con empresas mediano grandes, hay un gran desconocimiento de empresas grandes, sobre todo los accionistas no se ven como miembros de una empresa familiar. Y es más, consideran que no es algo de lo que se tienen que sentir orgullosos, sino como que ya ellos dieron un paso de crecer y que debieran de dejar de ser considerados empresas familiares. Es que son Cuando familias uno empresarias, Lucía. perdón, Son familias empresarias, pero como no se ven, no se no reconocen, se pues, ¿no? ven, no se reconocen a sus empresas como empresas familiares, no ven los atributos únicos que tienen, entonces no los potencian. Entonces, cuando uno conversaba la otra vez con César Cáceres de la Universidad de Piura, por ejemplo, donde ellos han sido promotores a través de su centro de empresas familiares y familias empresarias en abordar este tema desde hace ya buenos años. Nos contaban, por ejemplo, que una empresa familiar muy grande, consciente de que hay que trabajar con los chiquitos, eh, trabajó con sus proveedores con el acompañamiento de la universidad. O sea, el foco de este trabajo fue promovido por la empresa privada para poder capacitar a sus proveedores porque ellos entendían, si yo como grande he seguido un proceso, me he profesionalizado y fortalecido y ordenado y entiendo que hay valor, quiero replicar lo mismo para mis proveedores. Y lo hicieron eso financiando un proyecto a través de la universidad. El banco, hay varios bancos, nosotros estamos trabajando ahora con COFIDE, ¿no? Pero también desde el lado privado, impulsar que más familias se sientan orgullosas de ser dueñas de empresas y que son estas empresas familiares las que, si las ordenan, las pueden potenciar. O sea, realmente creo que tener una definición congresista ayudaría muchísimo a que todo la realidad de nuestras empresas familiares hoy día, de las que no se reconocen ni se reconocen, pueda avanzar hacia una mayor profesionalización y desarrollo, ¿no? Entonces, con congresista, para poder cerrar el evento, unas palabras suyas y de ahí pasamos a las preguntas. No sé si está porque él tenía que, lo estaban llamando ya al pleno, señor Anderson.
Roland, tú nos cierras el evento y pasamos a las preguntas. Bueno, yo creo que ha sido realmente muy enriquecedor todo lo que estamos viendo y hablando, ¿no? Nuevos puntos de vista, algunos enfoques diferentes que ayudan a enriquecer, ¿no? Y lo tenemos grabado y lo vamos a colgar en nuestras redes para que pueda estar disponible para todos, para todos. Yo les agradezco enorme a la participación de todos, a nuestros panelistas y dejar abierto por si hay alguien que quiera todavía hacer alguna pregunta o un comentario puntual sobre lo que hemos estado conversando. Muchas gracias por su participación. Abiertos los micrófonos para que quiera levantar la mano. A mí me gustaría agregar algo más que de lo que Bienvenida. hablábamos de Roland. Recién mientras hablaban a lo último, yo creo que nosotros tenemos que hacer registro, y digo por Perú, por Argentina, por los restos de los países de América Latina, de América del Sur, que nosotros estamos en una etapa de construcción, de conocimiento con nuestras idiosincrasias y con nuestras realidades de esta disciplina. Y lo que nos pasó, lo que nos está pasando, por ejemplo, en Argentina, y que creo que es hacer un registro importante de cómo esto lo vamos construyendo paso a paso y poco a poco, pero que se está dando y que ya marca una tendencia, es nosotros en proyectos de ley que hemos presentado en lo legislativo de Argentina, en normativas que salieron en el registro de las personas jurídicas para registrarse protocolos en la ciudad de Buenos Aires, definiciones que también están en la personería, en la inscripción de persona jurídica de la provincia de Chaco, en un fallo judicial en donde una jueza dictamina la recomendación que le da a hermanos que están en conflictos realmente con un recorrido de conflicto, y le hace mención de la definición, del alcance y de las instituciones que pudieran acompañarle. Me parece que lo que tenemos que hablar es de que todo esto que estamos haciendo, y que gracias que también en Europa se hizo, en los distintos países se viene trabajando, forma parte de las fundamentaciones a los proyectos que hacemos en lo privado y en lo público. O sea que todo lo que se esté haciendo desde lo público y desde lo privado forma parte de un mismo devenir, de una misma evolución que estamos haciendo en América Latina para el desarrollo de una sociedad en donde un actor protagónico es la empresa familiar, por lo que hablamos de sus virtudes. Así que solamente reforzar eso y seguir con esta mirada hacia adelante. Es un poco mi lema y con la que creo que todos nos impulsamos, ¿no? Gracias. Valiosísimo. Y un comentario final chiquito. Contarles, por ejemplo, que el Instituto de Estadística Peruano elabora cada 3 meses el censo empresarial, donde recoge información de todas las empresas que existen en el Perú, ¿no? Y los indicadores son muy valiosos sobre tamaño, ventas, dónde se encuentran trabajadores, qué sé yo. Y este instituto viene haciendo estadística de empresa familiar desde hace buen tiempo, pero son estadísticas que son privadas y sobre criterios desconocidos. Sí entendemos que son criterios subjetivos, porque ellos también han entendido que cuando se sientan con una familia con porcentajes, excluyen y pierden. Entonces, ellos trabajan esta práctica de criterios subjetivos para poder hacer que la familia entrevistada, la empresa entrevistada diga, bueno, sí, nosotros somos empresa familiar, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy día como un punto de partida que creo que es valiosísimo, y que con la definición que se está promoviendo en el proyecto de ley, esto va a potenciar y poder nosotros en Perú poder tener una fotografía real de lo que existe en empresas familiares, y que evidentemente se corregirá en el tiempo, ¿no? Pero un punto de partida, y yo quería agradecerle al congresista por haber impulsado este proyecto para poder
sacar adelante el tema. Había una pregunta de Seferino, ¿tú la quieres hacer directamente o la leo? Léela. Ya, en realidad preguntaba, a ver, ¿puedes abrir el chat que no lo Aquí veo? lo veo, dice, acá le voy a leer, dice, ¿habría que hacer una sola definición de empresa familiar o podría diferenciarse entre una pyme o una más grande? Ya tenemos nosotros definición de pyme y el criterio de pyme es en base a tamaño en cuanto a ventas y empleados. Ya hay definición que se maneja en los diferentes ministerios para diferentes políticas, es una definición única que se utiliza. La banca tiene una definición distinta en función de endeudamiento, pero ya existe una definición, pero esa es una definición de tamaño. Entonces, si nosotros quisiéramos decir que la empresa familiar es una pyme, nos estamos olvidando de todas estas grandes empresas que son empresas familiares, ¿no? Por eso era importante, como lo decía el congresista, distinguir, así como hay definición para pyme y hay para grande, pequeña, microempresa, lo mismo hay que hacer para que se divorcie la interpretación de que empresa familiar es tamaño. Empresa familiar es un modelo de hacer empresa, no está vinculado al tamaño ni a la etapa de desarrollo, ¿no? Y esa es la definición que confunde a muchos, porque muchos dicen, pyme es una empresa familiar, yo no soy pyme. No me siento orgulloso que me llames empresa familiar. Sí, Así, para aportar nomás lo que decía Lucía, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es importante romper ese paradigma que se tiene en el Perú, que la empresa familiar es la empresa chiquita. Y si separamos el concepto de pyme, ¿no? O sea, y hacemos una definición de empresa familiar para gran empresa, mediana, estaríamos rompiendo en realidad lo que queremos hacer, ¿no? O sea, debería haber una sola definición de lo que es empresa familiar y manejado como lo hemos venido comentando, de repente hacer algunos cambios, bueno, ¿no? Es parte justamente de los conversatorios, pero sí quiénes controlan, ¿no? ¿Quiénes son los que controlan la empresa, ¿no? Independientemente del tamaño. Gracias, Hola, Lucía. hola. adelante. Dice Adelante, Ferino, pues. Sí, bueno, muchas gracias. No, quería hacer referencia a esto. Entiendo perfectamente la diferencia en tamaño en cuanto a una pyme no familiar. Yo me refiero a una pyme familiar, porque una cosa es tener 10 empleados con una muy buena rentabilidad en el negocio y otra cosa es tener 200.000 empleados y ser multinacional. Digo, meter todo en una misma bolsa puede llegar a perjudicar no solamente llegar a un acuerdo de definición, sino que, por supuesto, no va a caber alguna de las dos, ¿no? Si definimos la pyme familiar desde una perspectiva de ese tamaño, de familia, de cantidad de empleados, de todo lo que tenga que ver con la definición de una empresa y de una familia, podemos, a ver, no es lo mismo tampoco una empresa familiar multinacional con 25 accionistas que con un fundador que solamente está aspirando a que su hijo crezca para poderle delegar la empresa. Digo, hay un montón de matices que podría llegar a perjudicar a un acuerdo donde puedan satisfacerse las necesidades de estas dos realidades, pymes y grandes. Solamente eso quería mencionar. A ver, Disculpen. déjame comentarte algo, mira, Seferino, que en el Perú la definición de pyme tiene más allá de, ¿cuántos años? 12 años, y hay varios proyectos y bastante densos en cuanto a el apoyo de la microempresa desde el punto de vista de programas del gobierno, y son programas para microempresas a los que participan, porque estamos hablando de programas que inciden en la actividad profesional de las empresas familiares y no familiares. Y son beneficios y programas de financiamiento, sobre todo la pandemia, hubieron varios programas dirigidos a este segmento en el que participaban empresas familiares y no familiares, porque no hay distinción en el destino de los programas. Hay una, en los bancos, cuando tú ves cómo es que califica desde el punto de vista de riesgo la empresa pyme y la empresa pequeña, microempresa, no hay distinción si es familiar o no familiar.
porque son espacios en los que estamos hablando del desempeño de la empresa y no vas a distinguir entre una y otra para beneficiar más a la empresa familiar y generar un subsidio frente a la empresa no familiar. Eso es lo que existe hoy día en el Perú. Hay políticas muy claras para las empresas pequeñas y medianas y microempresas, independientemente si son familiares o no familiares. Sí, Nos yo estamos me refiero a la buscando. pyme familiar, no me estoy refiriendo a la pyme no familiar. Y ese Es es el que los punto. programas están dirigidos a ambos, porque las dos, desde el punto de vista empresarial, no porque sea familia, va a tener más ventajas en que reciba una tasa mejor que una tasa no familiar. No, ¿Bien? pero El ¿Y si, por lado, qué si no me permites, discriminarlo? si me porque permites, el espacio de competencia de la empresa familiar no es tener ventajas ficticias generadas por subsidios frente a las no familiares. El desempeño de una empresa familiar viene porque como familia se ha ordenado y tiene, si es que evidentemente el negocio es bueno, tiene desde el lado de vista de lo que ha sido el orden, la empresa familiar tiene una serie de atributos, ordena a la familia y tiene una empresa familiar más eficiente. Hay varios estudios en las grandes bolsas líderes donde la base del gobierno corporativo es igual. Hay un estudio chileno para mencionar dentro de tantos otros que hay, donde la empresa familiar, por el hecho de que tiene orden y tiene buen gobierno de familia, porque como cualquier otra empresa tiene gobierno de empresa igual, muy bueno, por el gobierno de familia, tiene retorno y resultados y indicadores de valor superiores a los de la empresa familiar. O sea, la empresa familiar no necesita tener incentivos por el hecho de ser empresa familiar. A lo que vamos con nuestra definición es que nosotros podamos tener, desde el punto de vista de educación, por ejemplo, educación, y eso lo describe muy claramente el Parlamento Europeo, ¿no? Ellos dicen, nosotros vamos a promover, Jordi Estado se retiró. No, estoy. Jordi, Estoy. no, perdón, Sí. quería preguntar por Jesús. Ah, eso ya no está. Jesús no Jesús se está. fue. Sí, en realidad en el Parlamento Europeo, cuando uno revisa esta declaración que sustenta la definición y las diferentes recomendaciones, después de 6 años de haber estudiado la realidad de la empresa familiar, lo que ellos dicen es que hay espacios en los que hay de política pública, por ejemplo, la educación, enseñar en los colegios que la ventaja de las empresas familiares para que las generaciones jóvenes entiendan que hay un proceso de profesionalización y de espacio, porque eso es lo que asegura que la empresa familiar deje de ser chiquita y crezca, que los nuevos emprendimientos. Promueve el tema en España tienen el problema del impuesto a la herencia, es un tema crítico para ellos, pero centran muchísimo en todos estos programas de capacitación que tienen que venir del sector privado para que las empresas familiares, para que desde las universidades, las empresas familiares, desde los gremios, se sientan orgullosos de lo que son y puedan trabajar en los atributos únicos que tienen, para no perder, sobre todo en el tema de la sucesión. La sucesión es crítica y la Eh, sucesión se tiene que manejar, ¿no? si me permites un pequeño comentario, creo que a lo que se refiere Seferino, obviamente, el tratamiento y las buenas prácticas en una empresa pequeña, microempresa o una gran corporación que es familiar, hay enormes diferencias. Pero para eso son dos ejes. La definición es la misma, pero hay dos ejes. Hay el eje tamaño y hay el eje empresa. Definimos empresa familiar y obviamente desde el punto de vista de buenas prácticas, de la academia, de cómo tenemos que trabajar con una empresa familiar mediana o una empresa familiar corporativa, obviamente van a haber diferencias, ¿no? Pero desde el punto de vista de las buenas prácticas de qué hacer, pero en el fondo la definición sigue siendo la misma, ¿no? O sea, sigue siendo empresa familiar, lo que pasa es que las prácticas van a ser distintas, igual como ocurre con cualquier empresa. Una empresa, pues obviamente las prácticas de una pequeña empresa no son las mismas que una gran corporación. Igual pasa en una empresa familiar. Pero la definición sigue siendo la misma. O la definición de empresa familiar sigue siendo la misma. Ese es un poco el tema. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Lucía.
No, yo creo que ha sido muy valiosa la reunión. Tenemos diferentes perspectivas porque lo rico está en eso, ¿no? En poder tener diferentes miradas, porque nos permite prepararnos para esta presentación que irá a hacer el congresista en la Comisión de Economía, donde surgirán diferentes inquietudes, diferentes preocupaciones, diferentes intereses. Este conversatorio ha sido grabado y va a ser puesto a disposición de manera inmediata en nuestras redes para que lo puedan compartir y reflexionar. Y nada más agradecerles por acompañarles, agradecerles a Jesús, que ya no está, al señor congresista de habernos acompañado, a Natalia, a Jordi Tarragona, a Roland y a Julia Velarde por haber enriquecido esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Muchas a todos. gracias. Adiós. Gracias. Muchas Luego, gracias, nos buen vemos, día. Kevin. Estén muy bien. Bye.